Trabaja. Bien, muchachos, como te decía, el día de hoy trabajamos lo que es la Constitución Política del Perú, ¿no? Ustedes ya entienden que la Constitución Política del Perú se refiere a la máxima norma de un país. La Constitución Política del Perú se refiere a una norma jurídica considerado el máximo instrumento jurídico, considerado la máxima norma, considerada la ley de leyes. Esa es la Constitución Política del Perú, ¿verdad? Eh, es la suprema ley, la Constitución Política del Perú. Y esta se encarga de controlar, regular la vida política de un país, ¿no? Esa es la Constitución Política. Bueno, acá nos da un pequeño concepto de lo que es la Constitución, o qué es la Constitución Política, la ley fundamental o norma suprema. Lo que yo estaba comentando hace un momento. Un segundo, por favor, acaba de ingresar. Ya. Estaba comentando yo acerca de la Constitución Política del Perú, ¿no? Que se encarga de regir los destinos y la vida de un país, ¿no? Los destinos, comportamiento, las características, ¿no? ¿Cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos en un territorio, en un estado, en una nación? ¿No? Por algo es la máxima norma, rige la vida, dirige los destinos políticos de un país y todos debemos comprenderla, todos debemos respetarla y todos debemos acatarla. Ustedes saben que de no ser así o ir contra una norma, una ley, pues siempre hay una sanción. Esa sanción podrá ser una sanción administrativa, económica, o hasta penal, con pena privativa de cárcel. Ya pasó esa época en la cual se aplicaban los castigos físicos o las penas físicas, castigos, golpes, mutilaciones o hasta penas de muerte. Eso en otras épocas o en las culturas de la antigüedad se aplicaba, porque usted debe saber que las primeras poblaciones y culturas de la antigüedad también tenían sus propias normas. Las culturas de la antigüedad también tenían su propia forma de hacer respetar la autoridad, ¿no? Tenían sus propias legislaciones, sus propios códigos, sus propias normas. Si nos vamos un poquito atrás, vamos a encontrar, por ejemplo, en Grecia, Atenas, los inicios de la democracia, ¿no? La cual se dicta o se nos da a conocer un tipo de democracia conocida como democracia directa, en la cual el pueblo, a través de reuniones, consultas, referendos, participaciones populares, podía tomar decisiones sobre aprobar, derogar una ley, ¿no? Sobre alguno de sus representantes. En Roma tenemos, por ejemplo, el derecho, el nacimiento del derecho. Y esos son los máximos aportes que estas culturas de la antigüedad le han dado a la humanidad. Grecia, la democracia, y Roma, el derecho. Alguno que vaya a estudiar, por ejemplo, en un futuro, tal vez la carrera de derecho, va a estudiar, ¿no? En temas o asuntos de historia, va a revisar justamente las anteriores constituciones, ¿no? Allá en Grecia, la democracia, y en Roma el derecho. Pero si nos remontamos más atrás todavía, incluso a Grecia y Roma, vamos a encontrar allá en Mesopotamia, con la cultura caldeo-asiria, exactamente con la población sumeria, la primera legislación del mundo. La primera legislación, el primer pueblo que utilizó un sistema de códigos, normas y leyes para que todo el pueblo lo respetaba. A eso se lo conoció con el nombre de el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi sería entonces considerado el primer sistema legal o el primer código legal en el mundo, ¿no? Aquí se aplicaban leyes drásticas, severas, rígidas, estrictas. Aquí, por ejemplo, tenemos esa famosa ley del talión, que seguramente ustedes han escuchado. Profesor, ¿qué es esa ley del talión? Esa que te dice ojo por ojo, diente por diente. No, esa frase tú la has escuchado. Eso se aplicaba en la antigua población caldeo-asiria, ¿no? Allí en Mesopotamia. La ley decía que si alguien ha recibido algún daño severo, algún daño grave que lo ha incapacitado, o bueno, que lo ha molestado, este tiene el derecho de devolver el mismo daño que le han provocado, ya sea un golpe,
ya sea alguna mutilación, no sé, producto de un accidente, se ha quedado sin piernas, sin brazos, ese también devolverá el daño. Si alguien ha sido robado por una cantidad o el valor de alguna propiedad, este también debe quitarle el valor de esa propiedad a la otra persona, ¿no? Si a este ha sido muerto, pues su descendencia, sus hijos, sus familiares cercanos también le provocarán la misma pena a la otra persona que ha ocasionado eso, ¿no? Las penas eran muy drásticas, incluso había penas contra los mentirosos, contra los rateros, contra aquellos que faltaban el respeto a sus padres, ¿no? Faltabas el respeto, golpeabas, levantabas la mano a tus padres, también había leyes drásticas, ¿no? Bueno, ahí no había una ley sencilla, un castigo simple, simplemente te cortaban las manos nada más, ¿no? Nada grave. Bueno, pero así eran las penas allá. Pues estamos hablando de otra época. Te estoy poniendo ejemplos de otra época en la cual pues las leyes eran más estrictas, más drásticas, más severas, pero el día de hoy vivimos en un estado moderno, con códigos modernos donde se respetan los derechos humanos y estas penas donde se aplican castigos físicos, imposiciones severas, mutilaciones, ya no va. Ya no va. Derechos humanos está ahí latente, está presente y impide esto, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy la actual constitución no permite esto, ni pena de muerte tampoco hay, cosa que en otras épocas se había. Bueno, pero no se aplicaba, pero el día de hoy la constitución actual nos dice que la pena de muerte no existe, salvo en casos de traición a la patria, ¿no? Salvo en casos de traición a la patria y cuando hay guerra. Si hay guerra y dentro de la guerra se ha confirmado un caso de traición a la patria, ahí sí, la pena de muerte se aplica, ¿no? Entonces, muchachos, esto es un poquito históricamente las antiguas legislaciones que se han aplicado en otras partes del mundo. Y ahora sí creo que ya vamos a hablar directamente de lo que es o de lo que son cada una de las constituciones, ¿no? ¿Y cuántas constituciones ha habido a lo largo de la historia de nuestro país? Han habido 12 constituciones, ¿no? 12 constituciones han habido. No se va a equivocar, por ahí puede encontrar usted hasta 13 constituciones, pero legalmente son 2. La primera constitución va a datar del año, o data del año 1823, ¿no? Pero hay quienes por ahí tal vez tú encuentras en algún texto, en algún libro, en algún, no sé, documento, tal vez por ahí, San Martín, 1823. San Martín cuando estuvo en el Perú, para 1823 San Martín se retiró convocando a un congreso. Pero San Martín se quedó gobernando aquí en el Perú por un año, por espacio de un año, y él dio su propia norma. Eso se considera como un ensayo de una constitución. A eso se le conoce como el reglamento de Guaura. No es una constitución propiamente dicho, simplemente es como un ensayo, es como un borrador prácticamente, ¿no? En la cual San Martín aplicó y gobernó respetando esa norma que el propio San Martín había dado, ¿no? Conocido como el nombre de reglamento de Guaura. Muchachos, pero la primera constitución data del año 1823, inspirada pues en las antiguas constituciones que ya se habían aplicado. Por ejemplo, para aquel entonces, poco antes, España había lanzado su primera constitución, ¿no? España había tenido su propia constitución allá en las Cortes de Cádiz, ¿no? Cuando todavía el Perú estaba en proceso de rebelión. España por aquellos años también tenía problemas. España había sido invadido por Francia. Bueno, para 1812, 1814, España luchó contra Francia, obtuvo su independencia, se liberó de Francia y convocó una reunión conocida como las Cortes de Cádiz, donde se dio la Constitución de Cádiz, la primera constitución para España. Y nosotros imitando, donde, bueno, muchos diputados peruanos como Vicente Morales Duárez estuvieron ahí y fueron partícipes justamente de esa reunión, de esas cortes, llamadas Cortes de Cádiz, ¿no? Pero bueno, aquí ya en el Perú propiamente dicho, después de que se dio la independencia del Perú en 1823, tenemos la primera constitución del Perú.
¿no? Desarrollada o impuesta en el primer Congreso peruano, en el primer Congreso constituyente. Esta constitución vamos a decir nosotros que es de carácter liberal, ¿no? Es de carácter liberal. Profesor, ¿a qué se refiere eso? Bueno, ahí dice, luego de la proclamación de la independencia surgió la necesidad de elaborar y aprobar una ley que estableciera la forma de organizar el Estado peruano. Han habido 12 constituciones. Desde 1823, ahí dice 32, en 1823. Como te decía yo, hay tipos de constituciones, o en la historia del Perú han habido tipos de constituciones. Constituciones liberales, ¿no? Constituciones conservadoras y constituciones moderadas. Una constitución liberal es cuando el peso, el gobierno, o más peso tiene el Congreso, ¿no? El que más pesa entre el Congreso y el presidente es el Congreso, cuando hablamos de una constitución liberal. Yo te menciono una constitución liberal, el que más peso, el que más domina o predomina es el Congreso, es decir, el legislativo. Cuando hablo de una constitución, te dije, moderada, es cuando el presidente, perdón, constitución conservadora. Ahí el presidente es el que tiene mayor dominio, más peso que el Congreso, ¿no? Tiene más peso que el Congreso. Y el otro tipo de constitución, la constitución moderada, es cuando los poderes están equilibrados, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, tienen igual o el mismo peso, son independientes, ninguno pesa, ninguno va en contra de la otra. El día de hoy tenemos una constitución moderada, donde los poderes del Estado son independientes, son soberanos, ninguno pesa más que otro, ninguno vale más que otro. Estamos comentando ahora sobre la primera constitución. Entonces, esta constitución, como te dije, es de carácter liberal, pero prácticamente no entró en escena, no entró en pantalla, porque en 1823 en el Congreso peruano se estableció esta constitución, pero poco tiempo después, debido a los problemas que estaba atravesando el Perú, ¿no? San Martín ya había dado la independencia, pero ¿qué te digo? Los españoles nuevamente estaban intentando retomar Lima. Es decir, los españoles amenazaban de regresar Lima, el Perú tenía 2 presidentes en aquel entonces, en el Perú, uno en Trujillo y el otro en Lima. Era un caos el Perú, estaba en crisis, y por esa razón llamaron a Simón Bolívar, y Simón Bolívar llegó. Lo primero que hizo, el Congreso le dio la totalidad de los poderes, y Bolívar con la totalidad de los poderes derogó la Constitución. Por eso casi no entró en vigencia esa Constitución, la primera Constitución de 1823. Seguimos. Bueno, ya hablábamos de la Constitución de 1812. Te mencionaba yo ahorita de justamente la Constitución de 1823. Esta es la primera Constitución del Perú. Dicho sea de paso, bueno, como te dije, esta Constitución casi no entró en vigencia porque el Perú estaba en crisis, llegó Simón Bolívar, gobernó acá el Perú, se le otorgó la totalidad de los poderes. Bolívar fue un dictador, ¿no? Ahí teníamos la dictadura de Bolívar, la forma de gobierno que Bolívar estableció para el Perú, una dictadura. Y muchachos, pues, como te dije, Bolívar derogó esta Constitución, ¿no? Es decir, gobernó sin respetar esta Constitución. Esta Constitución la promulgó el Congreso, como te dije, es de carácter liberal, pero prácticamente no circuló. En esta Constitución, por ejemplo, la mayoría de edad se alcanzaba recién a los 25 años de edad. Bueno, el día de hoy tú tienes tu mayoría de edad cuando tienes los 18 años. Ahí vas a tener tu DNI, vas a tener la totalidad de tus derechos civiles y todo ello, ¿verdad? Pero en aquel entonces, no. En aquel entonces, según esta Constitución, es liberal. Es decir, el Congreso tiene mayor peso. Y acá no hay elecciones. No hay elecciones para elegir al presidente. Profesor, ¿y cómo se elegía al presidente? El Congreso lo ponía. El Congreso lo designaba. El Congreso lo designaba.
Siguiente constitución. Cuando Bolívar estuvo aquí en el Perú, Bolívar aplicó su propia constitución, ¿no? Bolívar aplicó su propia constitución. Bolívar estuvo en el Perú hasta 1826, ¿no? Después de haber derrotado a los españoles en el año de 1824, Bolívar se quedó gobernando, ¿no? Pero esta constitución también tuvo pocos días en vigencia, casi poco más de un mes duró nada más. Que Bolívar dio una constitución en la cual, bueno, Bolívar tenía como planes unificar a todos los países que él había liberado, ¿no? Perú, la Gran Colombia, Bolivia en aquel entonces, bueno, Perú y la Gran Colombia principalmente. Y bueno, él quiso ser el gobernante de estas naciones, pero ser un gobernante vitalicio, por eso le dicen la Constitución vitalicia. En esta Constitución se proclamaba a Simón Bolívar como gobernante vitalicio, ¿no? Es decir, ser gobernante hasta el día de su muerte. Esa es una de las razones por las cuales, bueno, Simón Bolívar adelantó su salida del Perú, ¿no? Adelantó su salida del Perú. Ya que no fue visto con buenos ojos esta constitución. Bueno, y el pueblo, los criollos de la época, manifestaron o se dieron cuenta de las verdaderas intenciones de Bolívar. En esta constitución, aparte de haber un poder ejecutivo, legislativo y judicial, también había un llamado poder electoral, ¿no? Y las constituciones tienen sus particularidades cada año, ¿eh? Esta constitución, por ejemplo, para esta constitución solamente son ciudadanos, con esta constitución a los 25 años eres ya mayor de edad, igualito que la del 23, pero para esta constitución solamente aquellas personas que saben leer y escribir son consideradas peruanos, es decir, ciudadanos. Si no sabes leer y escribir, así tengas 30, 40, 50 años, no eres considerado ciudadano. Por lo tanto, el Estado no vela por ti ni por tus intereses, ¿no? Es decir, estas constituciones solamente avalaban a un sector nada más, a la clase alta, porque la educación en este periodo no era obligatoria, solo te educabas si tenías plata. Quienes educaban la clase alta, los criollos. Solamente sirvió para satisfacer los intereses de una clase social. Constitución de 1828. Para esta época Bolívar ya no está en el Perú, ya se fue, se arrancó. Bolívar se fue del Perú y se fue enojado con el Perú, amenazándonos incluso. No, me vengaré de ustedes, ¿no? Y lo haría, ¿no? Más adelante nos declararía la guerra, pero ya ese es otro asunto. Bueno, Constitución de 1828. Esta Constitución fue promulgada, bueno, por José de la Mar o durante el gobierno de José de la Mar. José de la Mar, dicho sea de paso, fue el primer presidente constitucional, es decir, reconocido por la Constitución. Anteriormente ya hubo un primer presidente, José de la Riva Agüero, pero él llegó al poder por golpe de Estado, ¿no? Es decir, la Constitución no lo reconoce. Te lo aclaro por si en algún momento en algún examen, pregunta de admisión, te hacen la pregunta, ¿no? Primer presidente del Perú, ha habido esto, ¿no? Sabes, José de la Riva Agüero. Si te dicen primer presidente constitucional del Perú, José de la Mar, ¿no? Reconocido por la Constitución. Esta Constitución es de tendencia liberal, es decir, el Congreso acá tiene más peso, ¿no? El Congreso tiene más peso. Acá ya la ciudadanía, es decir, para ser considerado ciudadano ya no tenías que esperar hasta los 25 años. Acá la ciudadanía se alcanzaba a los 21 años, ¿no? A los 21 años. Esta constitución solamente duraría 6 años. La constitución de 1828. Siguiente, constitución. Hasta ahorita vamos 3 constituciones, ¿sí? Siguiente, constitución de 1834. Me vas ayudando con la hora, no me voy a pasar. Constitución de 1834.
Te das cuenta que las primeras constituciones, sé que resulta tal vez un poco pesado, mucha información manejar, no solamente esto es, no te voy a preguntar por todas y cada una de las constituciones en un examen, más me voy a abocar en la actual constitución y algunas pautas que te voy a indicar, ¿no? Conforme vayamos avanzando. Pero te das cuenta que las primeras constituciones han durado muy poco, ¿no? 1823, 1826, 1828, 1834. Mira cuánto tiempo ha pasado desde 1823 hasta 1834, 11 años, y ya han habido en aquel entonces 4 constituciones. ¿No? 4 constituciones. Es que en aquel momento, cuando recién el Perú nació como país, como república, los gobernantes peleaban entre sí mismos, había peleas, golpes de Estado, todos querían llegar al poder, enfrentamientos constantes había. ¿No? 1834, esta constitución fue aprobada durante el gobierno de Luis José de Orbegoso. También es de carácter liberal. Esta constitución también nos dice que la mayoría de edad se alcanza a los 21 años, ¿no? A los 21 años. Siguiente constitución, o seguimos avanzando. La Constitución de 1839. Esta es una de las pocas constituciones, o esta constitución, digamos, que tiene nombre propio. A esta la conocen, bueno, esta constitución se redactó allá en la ciudad de Huancayo. Allí en la ciudad de Huancayo. La llaman también la Constitución de Huancayo, la de 1839. Esta constitución es conservadora. Esta constitución es conservadora. Hace un momento ya yo les decía cuál es la diferencia, ¿no? Entre una constitución liberal y una constitución conservadora. Liberal, el mayor peso lo tiene el Congreso, conservadora, el presidente tiene más peso. A esta constitución también la llaman con el nombre de la cuarentona. No la cuarentona, ya que está cerca la década de los 40. Esta constitución fue promulgada durante el gobierno de Agustín Gamarra. Dicho sea de paso, Gamarra fue, bueno, este es su segundo gobierno. En su primer gobierno fue el único presidente que logró terminar su mandato presidencial. Hace rato te dije que todos peleaban entre sí. Golpes de Estado eran constantes y estaban a la orden del día, pero este señor sí llegó a terminar al menos su primer gobierno. Aquí está gobernando por segunda vez. La conservadora. Esta constitución conservadora, esta constitución vuelve a ampliar el margen de la ciudadanía, es decir, vuelve a ser ciudadano aquella persona que recién cumple los 25 años de edad. ¿No? Los 25 años de edad. Y esta constitución sí duró regular tiempo. Esta constitución va a durar más de 10 años, ¿no? 15 años por ahí, del 39, ya que la siguiente va a venir en el año 1856, como ves ahí, la siguiente constitución política del Perú. Son 12, no decaigas, no decaigas. Ya estamos por la constitución número 5. ¿No? Por la constitución número 5, con esta, la número 6. Constitución de 1856. Esta constitución fue promulgada por Ramón Castilla. Esta constitución es de carácter liberal, más peso tiene el Congreso. Esta constitución nos vuelve a regresar el margen de edad de ciudadanía a los 21 años. En aquella época el Perú estaba atravesando por una etapa de bonanza económica. El Perú encontró guano. Gracias a los dineros de productos de la venta del guano, económicamente al Perú le iba bien en aquel entonces. Se intentó modernizar el Perú. El Perú era uno de los países más fuertes de América del Sur. ¿No? Por aquella temporada el Perú tuvo una guerra con España. España quiso volver aquí al Perú a gobernar. Le ganamos la guerra a la poderosa España de aquel entonces. ¿No? Y bueno, uno de los cambios de esta constitución es que el mandato de los presidentes va a durar
4 años, solamente 4 años. Pero esta constitución duró poco tiempo, ya que años más adelante, 4 años más adelante nada más, en el año de 1860, tendríamos una nueva constitución, promulgada por el mismo señor, Ramón Castilla, ¿no? Nuevamente, él fue elegido presidente del Perú en 2 ocasiones, ¿no? Entre 1845, en 1845 su primer mandato y en 1856 su segundo mandato. Esta constitución, digamos que sí le prestamos un poquito de importancia, ya que esta constitución es la más larga que ha tenido la historia del Perú. Esta constitución ha durado casi 60 años, por eso es la constitución más larga de la historia del Perú, ¿no? En esta constitución, esta es una constitución de carácter moderada, ¿no? La mayoría de edad aquí sí se da a los 21 años, ¿no? A los 21 años, acá no se permitía la reelección, ¿no? En el año de 1867, a ver si es que está por ahí, 1867, se dio una nueva constitución. Sí está por acá, ¿no? Tú me preguntarás, profesor, pero usted acaba de decir que la de 1860 es la más larga, del 60 al 67 y solamente 7 años. ¿Por dónde está lo largo? Esta constitución, o se intentó imponer una nueva constitución, es esta, la de 1867. Pero, sin embargo, esta constitución la va a imponer Mariano Ignacio Prado. Pero, sin embargo, esta constitución no convenció, no rigió, no fue derogada inmediatamente. Se elaboró, se promulgó, pero inmediatamente fue derogada. Solamente duró ni 6 meses, 4 o 3 meses apenas entró en vigencia esta constitución. Por esa razón es que esta constitución en 1867 se erigió, a los pocos meses de su lanzamiento se derogó. ¿Y qué pasó? Se volvió a la anterior constitución, es decir, se volvió a regir, se escogió la anterior constitución, la de 1860. Se volvió a esta anterior constitución para que siga pues siendo la constitución imperante para nosotros. Y desde ahí la constitución de 1860 seguiría, ¿no? La de 1867 tuvo un breve periodo de tiempo, ¿no? Hasta que llega esta nueva constitución, 1920. Esta es la época del llamado Oncenio de Leguía, conocido Oncenio de Leguía, quien iniciaría en 1919 llegaría al poder a través de un golpe de Estado, y en el año de 1920 daría su propia constitución. Con esta constitución, él va a legitimizar su gobierno, ¿no? Esta constitución también nos diría que la mayoría de edad sería a los 5 años. Los gobiernos duran 5 años, es decir, el periodo presidencial duran 5 años y no hay municipios en aquel entonces, ya que Leguía prácticamente gobernaba todo. Uno de los cambios que fue o se dio en esta época, recuerda que anteriormente te comenté que solamente se aceptaba la ciudadanía, las poblaciones, aquellos que saben leer y escribir, pero en esta constitución se reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas, uno de los principales cambios que hubo, o las innovaciones en esta constitución. Profesor, ¿qué significa reconocimiento legal de las comunidades indígenas? Antes los indígenas, antes las comunidades no eran consideradas como ciudadanos peruanos, las comunidades no eran consideradas como parte del territorio del Perú, eran como otras poblaciones, así se les llamaba, las otras poblaciones. A lo largo de la historia, desde sus inicios, siempre ha habido marginación, racismo,
ya que los que han gobernado siempre han sido los criollos, ellos los que tenían el poder. Ellos se consideraban descendientes de los españoles, ellos se consideraban los blanquitos que hablan castellano, español, que tienen mejor educación, que su raza era superior a la raza indígena, y los indígenas por eso han estado relegados por mucho tiempo, sus derechos no habían sido reconocidos. Recién en 1920, después de casi 100 años de la vida republicana del Perú, el Perú recién ha reconocido a los indígenas como existencia legal. Antes no debido al racismo, la discriminación, ¿no? Por eso, si alguna vez has visto el tema de Corriente Libertadora de la independencia del Perú, te dirán que se luchó por la independencia, pero la situación no cambió para los pobladores. Es decir, se fueron los gobernantes españoles y entró una nueva clase social a gobernar. ¿Quiénes? Los criollos. Y después de que San Martín, Bolívar se fueron del Perú, dieron independencia, los criollos se quedaron gobernando en el Perú. Y ellos gobernaron a favor de su propia clase. Es decir, en la marginación, la discriminación que hubo durante la época de los españoles hacia el indígena persistió. No hubo cambio para el indígena. Al contrario, siguieron explotándole, cobrándole impuestos, maltratándoles, todo igualito. Simplemente hubo un cambio de gobierno. La forma de gobernar o la forma de seguir tratando al indígena fue la misma. Bueno, muchachos, esta es la Constitución de 1920. Con esta Constitución, entonces, Leguía pudo quedarse en el poder desde 1919 hasta 1930. Esta es la época del famoso oncenio. Seguimos la siguiente constitución. Leguía fue sacado del poder en el año 1930. Esa es la época del tercer militarismo. Si ustedes recuerdan, Luis Manuel Sánchez Cerro sacó del poder a Augusto B. Leguía. Y Luis Manuel Sánchez Cerro también dio su propia constitución. Esta es la Constitución de 1933. ¿Cambios hay en esta constitución? Claro que sí, esta es considerada una constitución moderada. Esta constitución también duró regular tiempo, duró más de 40 años, ¿no? Desde el 33 hasta el 79. Ustedes que son matemáticos podrán sacar, ¿no? Del 33 al 79 son más de 40 años, 33, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 46 años. 46 años ha durado esta Constitución de 1933. Y esta Constitución también dice que la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. Los gobiernos o el periodo presidencial dura 6 años, ¿no? Dura 6 años. Esta Constitución declara legalmente, muchos derechos laborales que en aquel entonces el obrero no tenía, ¿no? Como las 8 horas de trabajo, lo cual ya se había dado antes, ¿no? Ya habían las 8 horas de trabajo, pero ahora legalmente ya está dentro de la Constitución. 8 horas de trabajo, descansos dominicales, ¿no? Descansos en días festivos, etcétera, ¿no? Muchos de los beneficios que el día de hoy cualquier trabajador goza. 8 horas de trabajo, domingos no trabaja, no trabajar en feriados, pero aún así se remuneran esos días que uno no trabaja, ¿no? Entonces no había nada de eso, uno trabajaba de lunes a domingo más de 10, 12 horas, ¿no? Sin descanso alguno. Si querías tener dinero, si no te quedabas en casa y a ver de dónde obtenías los recursos para la casa, para la familia. Bueno, esos son algunos de las normas que nos daba esta Constitución. Eso nos lleva a la penúltima Constitución, la Constitución de 1979. En esta época el Perú, como a lo largo de toda su historia, está y seguía en crisis. Pero siempre las disputas por el poder, siempre los conflictos por los intereses están a la orden del día y siguen estando. Por esa razón, tantas constituciones, 12 constituciones en comparación a otros estados, ¿no? Como Estados Unidos, que desde la primera constitución que creó allá por el año 1776, ¿no? Época de su independencia, hasta el día de hoy la mantiene. Claro que hay leyes que cambian, pero la base de su constitución está ahí. Nosotros sí hemos cambiado todo. Esta es la del año 1979,
dada durante la época de un militarismo. En aquella época, las Fuerzas Armadas habían llegado al poder. En 1968 llegó Juan Velasco Alvarado, dando un golpe de Estado. En 1975 llegó otro militar, Francisco Morales Bermúdez. Bueno, y como tú entenderás, cuando hay un gobierno de militares, hay represión, dictadura, no hay libertades, los derechos son recortados. Bueno, y en esta época ya la población era un poco más consciente, ¿no? Cuando oprimes a la población, ¿qué pasa? La población no se queda tranquila, en las calles vas a ver huelgas, manifestaciones. Y más aún si no hay comida, más aún si hay crisis económica, más aún si no hay trabajo, ya que la población en la calle te hace desbandos, huelgas, desmanes, destrozos, enfrentamientos con la policía, etcétera, etcétera. Ya te imaginarás. Ya te imaginarás. El Perú en crisis para esa época, ¿no? Entonces, bueno, esta constitución, te cuento el contexto, a eso no es tan importante, ¿no? Lo que te importa a ti es la constitución para la clase. Pero en esta constitución ya la mayoría de edad ya no se da a los 21 años. Ahí sí se rebaja la mayoría de edad a los 18 años de edad, ¿no? 18 años de edad. En esta constitución, o algunos de los cambios que van a haber en esta constitución, era que se le va a permitir votar el voto a aquellas personas que no saben leer ni escribir. Las personas que no sabían leer y escribir no votaban, ¿no? Simplemente no participaban, no tenían voz política, no podían elegir a sus representantes. Solamente los que sabían leer y escribir, ¿no? Las clases altas principalmente y clases medias. El campesinado, obreros, no, porque no tenían recursos para la educación. Y la educación no era obligatoria, pues, ¿no? La educación no era obligatoria. El día de hoy sí lo es. El día de hoy sí lo es. Pero con esta nueva constitución, uno de sus principales cambios es lo que te dije, ¿no? El voto de los analfabetos. El voto de los analfabetos. Tú sabes que el día de hoy todos los pobladores del Perú tienen la obligación de ir a votar. Todos los mayores de edad, claro está. Y quienes cuenten de todos sus derechos hábiles tienen la oportunidad de ir a votar, ¿no? Tenemos en esta Constitución igualdad de oportunidades para la mujer. Tenemos con esta Constitución ya formalmente la proclamación de las 200 millas del mar peruano. Tenemos con esta Constitución la doble nacionalidad, ¿no? Personas peruanos y, bueno, se puede aceptar a personas que vienen de otro país que también adopten nuestra nacionalidad, ¿no? La doble nacionalidad. Lo mismo también cuando nosotros vayamos a otros países o vamos a otros países. Pero bueno, esta constitución va a durar hasta el año de 1993 y eso nos lleva ya a la actual y vigente constitución política del Perú. Como bien sabes, esta constitución dada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Recuerda que aquel entonces el Perú salía de una crisis total. En el 85, en el año 85, Alan García, en su primer gobierno con 35 años, llegó a gobernar y en su gobierno se produjo la peor hiperinflación en la historia del Perú. No había comidas, no había alimentos básicos en las tiendas, la moneda peruana devaluada. El Perú estaba una vez más por los suelos en crisis económica y tocó al gobierno de Alberto Fujimori sacarlo de la crisis en la que se encontraba. Para poder hacer todas las reformas que Fujimori quería hacer, Fujimori da el famoso autogolpe de Estado, ¿no? Da el autogolpe de Estado, cierra el Congreso, convoca a un Congreso Constituyente y en ese Congreso Constituyente se elabora esta Constitución. Formas de elaborar una constitución. La que se hizo con esta es a través de un Congreso Constituyente que fue convocada por Fujimori. O también se puede convocar a una asamblea constituyente. Para elaborar la Constitución del 79 se convocó a una asamblea constituyente. Ya que la Constitución no la elabora el presidente, la Constitución no la elabora el Congreso,
se tiene que convocar a un conjunto de personas sabedoras del tema, quienes son elegidas por el pueblo, quienes son designadas, y ellas se van a encargar de elaborar la nueva constitución. No el presidente, no el Congreso, no los poderes del Estado, sino un grupo de personas seleccionadas previamente. En el 79, para elaborar esa constitución, fue la Asamblea Constituyente, y la del 93, el Congreso Constituyente Democrático. Bueno, esta constitución, luego de que Fujimori dio el golpe de Estado, convocó al Congreso Constituyente. Esta elaboró la constitución, y luego de ello, esta constitución sería aprobada a través de un referéndum. ¿Qué es eso, profesor? Referéndum, consulta popular. Se le consultó al pueblo a través de elecciones. Se convocó a elecciones, se convocó a un referéndum, no elecciones no, referéndum, a una consulta popular, donde al pueblo se le consultó. ¿Están de acuerdo con esta nueva constitución? Y todos decían sí o no, votaban por el sí o por el no. Y como comprenderás, pues el pueblo aceptó esta nueva constitución. Entonces, esta constitución fue aprobada por referéndum. El pueblo aprobó esta constitución, ¿no? Y, profesor, esta constitución es buena, la verdad, bueno, deja mucho que desear, ¿verdad? Para empezar, nada más en sus escritos hay muchos puntos, no está muy claro en diversos puntos. Por ejemplo, hay textos, partes, párrafos que son difíciles de entender o interpretar, y uno puede manipular eso a su antojo o interpretarla como le dé la gana. Por ejemplo, encuentras en algún título una ley, y más adelante sigue leyendo, encuentras una ley que contrapone a la ley anterior. Es un libro totalmente jocoso, humorístico. Te diviertes un montón con la actual constitución. Pero sin embargo, muchachos, estos son problemas, sí. Este es un problema. Pero también existe el día de hoy una institución que se encarga de resolver estos problemas. Esa se conoce como el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Si sucede alguno de estos problemas, así como lo que yo te he contado, no se puede interpretar, hay normas que se contraponen, que contravienen, o alguna norma no se entiende, o algún abogado, alguna institución aplicó mal alguna norma, interviene el Tribunal Constitucional para aclarar, clarificar, para hacer pasar por aguas esa norma, ¿no? Para que le quede claro y pueda verse si se ha entendido mal la norma o si alguien ha manipulado la norma a su entorno, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional es el máximo órgano de control de la Constitución, de interpretación de la Constitución. Bien, muchachos, ¿qué otro cambio vamos a encontrar con esta Constitución? Como dije en un inicio, pena de muerte solo en casos de traición a la patria y cuando hay guerra, ¿no? Guerra externa con otro país, no guerra interna, no, guerra externa. ¿Qué más tenemos en la Constitución? Hoy esta Constitución, mayoría a los 18 años de edad, ¿no? Que ya en el 79 ya lo habíamos, ya decía esto. ¿Qué otra cosa tenemos con esta Constitución? Bueno, algo que ya se había dado años atrás, pero ya formalmente con esta Constitución tenemos la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. Obligatoriedad. ¿Qué más tenemos con esta Constitución? Existe la unicameralidad, ¿no? Unicameralidad, es decir, una sola cámara, los congresistas. Antes habían dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No, ese era otro. Se crearon varias organizaciones, el Jurado Nacional, Defensoría del Pueblo, perdón. En aquel entonces, en esta Constitución, Fujimori, digamos que utilizó una argucia. Según esta Constitución, bueno, que dice que el periodo presidencial dura 5 años, pero se dice que solamente se puede reelegirse una sola vez más como presidente. Pero tú sabes que Fujimori salió reelegido en el año 1995 y también saldría reelegido en el año 2000, ¿no? ¿Qué habrá hecho? Manipuló la Constitución a su antojo, tal vez.
Bueno, algo que a muchas personas sí no les ha gustado con esta constitución es el tema de la estabilidad laboral. Como bien sabes, antes de esta constitución, un trabajador iba, bueno, a trabajar, ¿no? En su empresa, en su industria, donde sea que esté trabajando, se le hace un contrato de trabajo y estos contratos son estables. El trabajador tiene todos sus beneficios, ¿no? Tiene todos sus beneficios, tiene todo lo que le corresponde, ¿no? Y no había contratos de 3 meses, de 6 meses, de un año, ¿no? Que trabajas un año y después te pueden despedir. No, los trabajos eran estables, no te podían despedir. Claro, tienes que cumplir, ¿no? Con todo, con todo. Pero el día de hoy te hacen un contrato por 3 meses. El día de hoy te hacen contrato por 6 meses, hasta hay contrato por un mes, contratos de trabajo por 2 meses. Incluso el Estado mismo está haciendo eso el día de hoy a través del sistema de CAS, está convocando gente. El día de hoy estamos ya a fines de octubre, 21 de octubre, haciéndoles un contrato hasta el 31 de diciembre, ¿no? Son 2 meses, noviembre, diciembre, poquito más de 2 meses. ¿No? Y las empresas, industrias pueden hacerte sus contratos según su conveniencia, por meses, por 6 meses, por un año. Y normalmente es por meses, ¿verdad? Te lo hacen por 3 meses, por 6 meses. ¿No? Y te pueden hacer contrato hasta por un año, 2 años, hasta 3 años. Llegas a los 3 años, te botan. Porque si trabajas por más de 3 años para una empresa, la empresa está en la obligación de hacerte trabajador estable. No es decir que trabajes ahí hasta que te jubiles y te corresponden todo, que te paguen todo lo que corresponde como trabajador estable. Por eso las empresas, antes que llegas a los 3 años, ya te están votando ya y contratan a otra gente para evitar pagar todo eso. Bueno, este cambio, esta estabilidad laboral, antes había, pero con esta constitución no. Eso se cambió y eso favoreció claramente a las grandes empresas. Y en ese entonces se despidió un montón de gente, se despidió gente que daba miedo. Y hasta el día de hoy hay gentes, ustedes tal vez conozcan en casa a los abuelos, ¿no? Señores de 60, 70 años, que fueron votados de sus empresas y que hasta el día de hoy no reciben ¿no? sus bonificaciones por tiempo de trabajo. Aquellos que depositaron su sueldo, ¿no? Reciben una bonificación por parte del FONAVI. Los FONAVistas siguen hasta el día de hoy a la espera de la devolución de su dinero. Y el Estado lo está haciendo, pero por partes, por puchos, como quien dice. Pero bueno, muchachos, esta es entonces la Constitución que está vigente el día de hoy. Y la que se espera, bueno, tú sabes que el día de hoy Pedro Castillo en la presidencia ha estado poniendo en tema justamente esto de la Constitución, ¿no? Reformar la Constitución. ¿Se hará, no se hará? Algo que se verá con el tiempo. Bien, muchachos. Dejamos de compartir. Y un ratito, por favor. Vamos a reanudar grabación y... Muy bien. Dice, la Constitución actual fue elaborada por ¿quién o quiénes elaboraron la... Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente, excelente. Muy bien, marcas la número 1. La Congreso Constituyente. 2. El título 4 de la Constitución legisla sobre... Derechos fundamentales. ¿Sobre qué? Derechos fundamentales. Mira, el título... Estructura, ¿la D? Exacto, ve título 4, acá está, estructura de la Constitución, dice 4, es de la estructura del Estado. Entonces la E, 2E. 3. La Constitución del 93 fue aprobada por... Fácil. ¿El referéndum? La E. Claro, por referéndum, ¿no? En la 1 te dice fue elaborada por quién, en la 3 por quién fue aprobada. 4. Conocida como la ley de leyes. Constitución política. Constitución política.
Constitución política sencilla. 5. La constitución política es una norma Moral. moral, ¿no? Jurídica. Jurídica, claro. 5E. 6. Normas elaboradas por los gobiernos de facto y se asume la validez de una ley. Eso es cuando el presidente está y da leyes. El presidente da leyes porque el Congreso ha sido cerrado. El Congreso ha sido abolido, tal vez, no lo sé. Como cuando lo hizo Martín Vizcarra cuando cerró el Congreso. Cuando Fujimori lo hizo también cuando se cerró el Congreso. A esas normas que el presidente da se le conoce decreto ley, ¿no? Como cuando no está el Congreso, o el Congreso ha sido cerrado. Eso es ilícito, pero aún así se da, se sigue dando y se seguirá dando seguramente. 7. El órgano de control de la Constitución es El Congreso de la República. el Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando la Constitución, alguna norma no se entiende, no está clara, o se oponen entre sí las normas, el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución. 8. ¿Cuántas constituciones ha tenido el Perú? 11. 12, ¿verdad? Ha tenido 2, claro, 12. 9. La constitución que rigió por más tiempo en el Perú, ¿cuál fue? 1993. La del 93. Sí. Ah, no, espera, esa es la última. 1920, ¿no? La del 20 que rigió 13 años nada más. 1823. 1823, ¿no? Esa ni siquiera entró en vigencia. 26. Tampoco, sería la del 1860. Rigió de 1860 hasta 1920, casi 60 años. Y la primera constitución fue la del año ¿Hace? 1823, ¿sabes? 1823, claro, 1823. Ya muchachos, entonces estas son las respuestas.